2008, final de 2008, junto con el arquitecto Jorge Morán, el investigador principal en ese momento para esta transformación de los tableros, ¿no? Entonces, como experto, pues llevo a cabo una investigación en la cual fui partícipe también y a partir de ahí pues empezaron a resultar pues una serie de sinergias que finalmente llevaron a que el tablero de bambú pueda ser llevado hasta el fin del mundo, como decimos los que estamos en proyecto, desde las zonas muy tropicales hasta las zonas más gélidas del planeta. Y ha sido un camino de muchos investigadores. Lo que voy a hacer, lo que les voy a presentar es una recopilación bastante sintética de todos estos años trabajando con el material y trabajando con diferentes profesionales también que han formado parte de los diferentes proyectos o de las diferentes etapas que ha tenido este proyecto de Refugio Antártico. Y esto, bueno, gracias a ese compromiso que hay por parte del INOCAR y anteriormente del INAE con respecto pues, a tener productos ecológicos, productos que puedan representar de una manera eh, al Ecuador. Y qué mejor que un producto tan nuestro como la caña guadúa, pues sea el emblema de lo que está sucediendo como investigación en el continente antártico. Por supuesto, el apoyo de las autoridades de la Universidad Católica, ¿no? Del vicerrector de investigación, del sistema de investigación y de la Universidad Católica, la Facultad de Arquitectura, el IADIC y Ecomateriales, al cual dirijo actualmente un laboratorio dentro de la Facultad de Arquitectura. ¿Cómo? Um, en este momento estamos en la etapa 3, ¿no? Pero les voy a narrar pues, algunos antecedentes que llevaron a todos estos pasos y estas diferentes decisiones que se han ido tomando a lo largo del tiempo para poder llegar a tener un producto que está funcionando en este momento. Esa imagen que ven ahorita en la portada es del momento actual. Este módulo ya tiene 3 años cumplidos aquí en la Antártida y ha soportado bastante bien, realmente. Obviamente, al ser un material natural, pues tiene algunos daños por el paso del tiempo, eh, pero pues se ha mantenido bastante bien considerando que en todo el periodo invernal en Antártida, ustedes todo lo que ven allí, que tiene más aproximadamente unos 4,50 metros de alto, prácticamente se cubre 4 metros a 5 metros de nieve y el refugio prácticamente permanece completamente tapado, ¿no? Cubierto completamente de nieve, pero a pesar de eso, pues ha soportado bastante bien. E internamente está muy bien, o sea, internamente no hay ningún tipo de daño. eh, Funciona como material aislante, como material térmico. eh, y eso es bueno, eso es lo que vamos a conversar eh, en esta charla. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede interrumpir, no hay ningún problema. Si hay alguna duda, pues lo conversamos. Diría yo más que una Hola. conferencia, es una charla, ¿no? Sí, Más que una conferencia. sí, don Félix, ya está conectado. Sí, ya tenemos el ingeniero conectándose, estimado Robinson. Ya.
Hola, buenas noches, estimados amigos. Les pedimos mil disculpas por la conexión que no nos ha permitido ingresar en su debido momento, pero queremos darle la bienvenida al arquitecto Robinson Vega Jaramillo, nativo de la provincia del Oro, ecuatoriano, que se encuentra pues al frente de este importante proyecto que tiene el Ecuador allá en la Antártida. Quiero darle la bienvenida y por favor, continúe este arquitecto en su debido momento. Vamos a hacer las respectivas preguntas. Continúe nomás. Muchas gracias. A ver, veamos, ampliemos esto. Ya. Bueno, les voy a conversar sobre el proyecto que en este momento estamos haciendo. La directora es la arquitecta Yolanda Poveda Burgos, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y investigadores que están apoyando este proyecto. Eh, Estamos eh, apoyando el tema relacionado en este momento, pues relacionado a el comportamiento térmico, básicamente. Como les venía contando, hay detrás de este proyecto hay todavía una historia de algunos años atrás todavía que me gustaría compartir con ustedes para que se pueda entender un poco cómo son estos antecedentes y cómo es que llegamos con este proyecto acá, que probablemente a muchos les parezca muy raro, ¿no? El que haya algo con bambú con guadúa en la Antártida. Entonces, ah, les voy a hablar con respecto a cómo empezamos desarrollando proyectos para poder transformar el bambú. Y tenemos el primer proyecto, se llamó Planta Piloto de Ecomateriales, que empezó en finales de 2008 y terminó por el 2011, dirigido por el arquitecto Jorge Morán y con, digamos, un generoso financiamiento de la CENESID luego de ganar una convocatoria concursable para este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, en este proyecto básicamente lo que se quería era transformar el bambú y desarrollar tableros. Bueno, eso era una parte de los diferentes productos que finalmente resultaron de ese proyecto. También participaron la arquitecta Rosely Rada, Tanya Donoso, Cristi Lozada, nuestra ingeniera química, Cristina Morales, Virginia Avellán, ¿no? Adriana Donoso, y muchos más que se fueron uniendo y que formaron parte de esta investigación. El concepto básico es transformar, ¿no? De un elemento rollizo a un elemento plano para que éste pueda ser estandarizado, ya que en la construcción vernacular el problema que tiene es que el bambú es rollizo, es cónico, no tiene una uniformidad, ¿no? No es cilíndrico, sino más bien es cónico. Tiene diferente diámetro en un sector y si vamos unos cuantos metros más arriba tiene otro diámetro. Entonces, esa dificultad de poder compatibilizar con materiales industriales hace que la construcción con bambú hoy en día pues, sea muy especializada, ¿no? Entonces, para tratar de poder acortar esa brecha, pues, lo que se hizo fue básicamente transformar el elemento cilíndrico a un elemento plano que pueda ser fácilmente transportable, que se pueda adaptar a cualquier dimensión, a cualquier modulación dentro de la arquitectura y que me pueda servir para múltiples propósitos, ¿no? Como les decía, bueno, está la transformación tradicional, ¿no? Que ocupa herramientas manuales, mucho esfuerzo físico, ¿no? Hay mucho desperdicio, es lento el trabajo. Y también está luego el otro polo que es la transformación high-tech o la alta tecnología, en donde se ocupan muchos equipos, maquinarias que generan pues, una cantidad de desperdicios, consumo de combustible, emisiones de CO2, bueno, y todo lo que implica hacia el medio ambiente. Nosotros decidimos quedarnos como que en la parte media, ¿no? Una transformación intermedia en donde tratamos de usar la menor cantidad de máquinas posibles, ¿no?
sin llegar a tener un parquet o sin llegar a tener una superficie completamente lisa, eh, pero sí lo suficientemente estándar como para poder fabricar diferentes elementos dentro de la arquitectura. Entonces, dentro del proceso utilizamos caña guadúa, ¿no? Eh, Inicialmente comprábamos el bambú rollizo completo y luego hacíamos el trabajo del cortado a la mitad, de sacar los nudos intermedios, pero luego pues cambiamos a la modalidad de comprar con los proveedores el que tenga, el que nos vendan ya el bambú cortado a la mitad. Entonces eso nos disminuyó mucho más el tiempo de fabricación de los tableros. Y luego controlamos también la humedad, ¿no? Que esta humedad pueda estar dentro de 16 o 18% como máximo para que pueda adherirse una vez que se aplicaba la resina pegante, para que el tablero funcionara bien y para que la resina también trabajara de la mejor manera, ¿no? Aquí le resumo algunos de los pasos que se hacen para poder llegar a tener un tablero estandarizado. El primero, bueno, es el corte transversal. Luego, obtener esas medias cañas que se pueden luego limpiar o remover la parte interna, que es una parte blanda que no deja que las resinas actúen adecuadamente. Al ser blanda se comprime demasiado. Y también pues es rica en almidones y azúcares. A pesar de que los bambúes que utilizamos para el proceso es inmunizado, sin embargo, quitarle esa tripa, quitarle esa parte interna, nos ayuda a garantizar mejor o disminuir la vulnerabilidad frente a una posible deficiencia dentro del proceso de inmunización. Eh, Luego de eso, aplastamos el bambú, ¿no? Aquí en el cursor estoy enseñando la prensa que tenemos en el laboratorio de ecomateriales. Las medias cañas, una vez que se quitan los nudos y se quita la tripa, se prensa, es el primer prensado que hay, o el aplastado en caliente. Y luego el proceso de remoción de la tripa lo hacíamos o de forma manual, ¿no? Con un palín, o con medios mecánicos que eran realmente bastante riesgosos. Finalmente, gracias a una donación de la Organización Internacional del Bambú y el Ratán, de INBAR, cuyo director es Pablo Jacome, eh, con con un incentivo para poder desarrollar mejor el producto como tal, nos donaron una cepilladora industrial y ahora hacemos el proceso con cepilladora, de tal manera que las tablas de bambú salen completamente planas y al menos uno de los lados está completamente uniforme. Eso me permite lograr tener una mejor adherencia entre las dos superficies, reducir la cantidad de consumo de pegante que se hacía con respecto a los procesos anteriores, y me permite pues, hacer un trabajo un poco más rápido. Luego, dentro de esos pasos está el corte a doble sierra. Recuerden que les dije que el bambú es cónico, es decir, cuando se abre y se aplasta, lo que yo tengo no es un elemento rectangular, sino es un elemento cónico, perdón, trapezoidal. Entonces hay que regularizar los laterales. Entonces se pasa por una doble sierra, ahí hay algo de desperdicio del material. Sin embargo, pues ese material se puede utilizar para desarrollar otro tipo de procesos. Y una vez que yo tengo las tablas ya de bambú completamente aplanadas y cortadas, empiezo al prearmado. En ese prearmado, una vez que está listo, aplico el adhesivo y entra a la prensa. Se calibran los parámetros de prensa, temperatura, tiempo, presión, y finalmente obtenemos un tablero que puede ser fabricado de 2 capas de bambú o de 3 capas de bambú, ¿no? Una vez que se enfría el tablero, que sale caliente, va el proceso de escuadrado para poder finalmente tener un tablero rectangular con dimensiones estándares de 4 por 8 pies o su equivalente en 1,22 por 2,44. Si es que llega a haber dentro del proceso
el prensado algún bambú, alguna de las eh, tablillas de bambú que se llega a mover ligeramente, esas pequeñas aberturas que hay se las tapa finalmente con algún tipo de masilla, ¿no? Usualmente utilizamos una masilla con resina y con polvo del mismo bambú. El tablero pues, que obtenemos es el denominado Plasban. Plasban es uno de los productos de las 9 patentes que se obtuvieron en su momento, ya hace algunos años atrás, producto de esta investigación, ¿no? Entonces, el Plasban es uno de los tipos de tableros. Es el tablero que hemos, digamos, desarrollado mejor por la facilidad de ejecución y también, bueno, por la versatilidad en la estructuración de la fibra al momento del prensado. Entonces, tenemos diferentes armados, ¿no?, para el tablero, dependiendo de dónde se utilice. Si es para elementos estructurales como vigas, por ejemplo, tiene que ser en paralelo. Si es para pisos, en paralelo. Si es para paredes transversales, una horizontal y una vertical. O si es que queremos para mayor resistencia, una tercera capa. Eso me permite resistencias a la compresión realmente bastante buenas, ¿no?, que pueden ir desde los 26 megapascales hasta los 35 megapascales en 2 capas, y en 3 capas pues, se puede llegar, de acuerdo a las experimentaciones realizadas, hasta 53 megapascales, que es bastante alto para un elemento maderable, ¿no? Igualmente a la flexión, una muy buena capacidad de, contra la flexión, y sus usos pues se pueden utilizar básicamente en casi todo, ¿no? No lo hemos usado todavía en cubiertas, ¿no?, pero estoy seguro de que sí se podría utilizar con los aditamentos adecuados. En todo caso, el tablero es fácil de manipular. Se lo puede atornillar, pernar, clavar, ¿no? Y lo único que necesita es un recubrimiento de acabado de barniz al final, con algún tipo de filtro UV para darle un mayor tiempo de estabilidad en la cromática de la superficie del tablero. Porque los rayos UV decoloran. Los rayos UV decoloran todo tipo de superficies ah, orgánicas, y el proceso de envejecimiento en muchos de los casos no es muy agradable a la vista. Sin embargo, pues estructuralmente pues se mantiene, ¿no?, y las propiedades de resistencia pues no varían. Se hicieron diferentes ensayos en corte en la línea de pegado, flexión, compresión, arrancamiento, pandeo, dureza, impacto, abrasión, siguiendo algunos parámetros como porcentaje de humedad, temperatura en el horno, pegantes, tipo de pegante, cómo se aplicaba, qué cantidad, tiempo de acción del pegante, la temperatura, el tiempo de prensado, etcétera, etcétera. Bueno, se hicieron muchas pruebas con todo el equipo técnico, y se obtuvieron pues, varias probetas, varios resultados que fueron ensayados en laboratorio para poder determinar cada una de sus propiedades mecánicas, ¿no? Aquí hay algunos de los ejemplos de esa investigación que se hizo ya hace algún tiempo atrás, en donde vemos los esfuerzos de flexión, de compresión, ¿no? Y cómo estos valores pues, nos pueden llegar a sorprender. Y uno de los productos que se desarrolló también dentro de este proyecto fue un recubrimiento contra el fuego. Ante el, ah, ante la comodidad, digamos, dentro de lo popular, se tiene el miedo hacia la quema del bambú, ¿no?, de que se quema muy rápido. Entonces, ante esta necesidad, ¿no?, y esta preocupación, desarrollamos un producto dentro de este proyecto que me permitía proteger el bambú aplicándole una capa que podría llegar a tener entre
5 y 6 milímetros de espesor y me permitía proteger el bambú o retardar el tiempo de aparición del fuego aproximadamente entre 15 y 20 minutos, ¿no? Y reducir drásticamente también la conductividad térmica desde el punto de ignición hacia el bambú, ¿no? Aquí en la gráfica vemos cómo esa temperatura se eleva drásticamente cuando el fuego impacta sobre el bambú pelado, ¿no? Sin protección, y vemos que en menos de 5 minutos puede llegar a alcanzar los 800 grados Celsius. En cambio, con la protección se reduce, ¿no? En un tiempo aproximadamente de 15 a 20 minutos, donde llega a alcanzar recién los 100 grados, y luego a partir de ahí, pues escala hasta los 500 aproximadamente y se mantiene estable, ¿no? Durante un periodo de tiempo de 35 minutos. Eso quiere decir que el producto funciona como tal y hicimos algunas pruebas, algunas simulaciones bastante empíricas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hicimos dos casitas, hecha con el sistema tradicional de caña picada que se usa en la costa, estructura en madera, esto a escala, ¿no? Y la otra hecho con nuestro producto, con el recubrimiento, o sea, todo el bambú de las paredes, de las columnas, de las vigas, aplicado el recubrimiento. En los dos se colocó fuego, un recipiente con combustible, se encendieron al mismo tiempo y al cabo de no más de 10 minutos el fuego invadió en la casita que es construida tradicionalmente, ¿no? Para eso pues se invitó a las autoridades, se invitaron pues a autoridades municipales, de gobierno, de ministerios. Y dentro de eso pues había alguien, ¿no? Que estuvo de la Armada observando este experimento, ¿no? Entonces, al cabo de 10 minutos, este era el panorama. Mientras que otra casa con el producto de retardante no pasaba absolutamente nada. Esto ya a los 11 minutos más o menos, ¿no? Ya prácticamente la casa modelo hecha con la arquitectura tradicional, ya no había nada prácticamente. La otra todavía no presentaba ningún signo de incineración. Y finalmente, los bomberos que también estuvieron invitados sacaron el techo de la casa con el protector y se veía como el fuego adentro todavía flameaba, el protector funcionando. Y por supuesto, claro, el hollín y el humo proveniente de la combustión, pues que es inevitable, pero la casa sobrevivió a ese experimento y luego de 45 minutos hubo que apagar el fuego del recipiente realmente, porque no pasaba. Gracias a esta experimentación, en la Universidad Católica en el 2012 decidieron crear la Unidad Académica de Investigación de Ecomateriales, que es la que actualmente dirijo en la Facultad de Arquitectura. Entonces, de esta experiencia, ¿no? Eh, llegó a oídos del comandante Olmedo de que había un producto, ¿no? Hecho con guadúa, muy ecuatoriano, que le interesó mucho y debía tenerlo en la estación Pedro Vicente Maldonado, a sabiendas de que años anteriores se habían quemado ya dos estaciones científicas de otros países, una fue de Brasil. Entonces decidió implementar este tipo de tecnología muy nuestra en, eh, en los camarotes de la Pedro Vicente Maldonado. En ese tiempo todavía se encontraba el INAE, Olmedo era el director del INAE, y llevamos 20 tableros hacia la Antártida, ¿no? Para que los instalaran. Aquí vemos un poco el proceso de construcción. Y luego también el tablero se ha utilizado en diferentes proyectos de investigación nuestros, en diferentes latitudes inclusive, tanto en la sierra como en la costa, en Monte Sinaí, ¿no? En la Casa Gloria, en donde vemos aquí el tablero aplicado en todo, en pisos, en paredes, en columnas, ¿no? En vigas, ¿no?
Y solo la cubierta tiene algo de estructura metálica y el zinc. Pero el resto, prácticamente, me atrevería a decir que el 90% o el 95% de esta vivienda es hecho con el tablero de bambú. Ese fue el primer proyecto, ¿ya? Ahora, el segundo proyecto no tiene que ver con bambú, tiene que ver más bien con fibras, ¿no? Y era una, digamos, necesidad de saber qué es lo que pasa con las fibras de residuos que provienen de la agroindustria. Entonces, con el fin de que en un futuro no muy lejano se pudiesen unir estas fibras junto con el bambú para desarrollar los nuevos productos, ¿no? Este fue financiado netamente por la Universidad Católica, aproximadamente el financiamiento pues, fue bastante bueno también. Eh, eh, el periodo, bueno, ahí hay un error en el periodo, es de 2013 hasta el 2014, casi 2015, dirigido por la arquitecta Ana Solano, ¿no? Y el equipo que nos acompañaba en ese momento, Cristi Lozada, quien habla, Alexandra Choes, y muchos estudiantes también de la universidad. Y el objetivo era poder utilizar estas fibras para desarrollar paneles de pared, para cielo raso, cubiertas, adoquines o el material que nos pudiese salir. Pero el objetivo era ese de allí. Entonces hicimos un barrido de diferentes tipos de fibras en las provincias del Guayas y los ríos. No solo nos limitamos a esos dos por el corredor industrial que hay en esas zonas, de agroindustria especialmente, y determinamos pues una serie de datos. La idea era saber cuántos tipos de fibras habían, qué era lo que había, ¿no? Como residuos, y sacamos un listado de aproximadamente unas 36 fibras, ¿no? Luego de eso, pues fuimos descartando las que eh, se disolvían en el proceso o simplemente se volvían polvo, ¿no? Entonces nos quedamos con las más fibrosas, con las fibras que tenían pues, mayor potencialidad para poder ser aplicado como un ecomaterial. Hicimos análisis de microscopio de cada una de las fibras. Esta es la de maíz, por ejemplo. Vemos la estructura anatómica y ver si con eso, pues en función de esa estructura, nos pueda servir para alguna característica específica de algún producto o solventar alguno de los problemas dentro de la construcción que se necesite, ¿no? Se hicieron pruebas de tensión, ¿no? Pruebas de compresión, flexión, ¿no? Ya con los productos elaborados, ¿no? Este es el panel aislante, con fibras naturales. Por ahí vemos algo de fibras de banano, por ahí algo de lechuguines, ¿no? Y finalmente, pues estos paneles o recubiertos o en crudo, ¿no? Podrían servir para paredes, ¿no? Podrían servir como cerramientos internos y aportar pues, un material funcional frente a los materiales convencionales que ya hay en el mercado, ¿no? Practicamos con cubiertas también, ¿no? Aplicando balsa, fibras de coco, los residuos agrícolas, todos eso hicimos ese inventario. Y finalmente salieron pues todos estos productos, ¿no? Este es el proceso para obtener el cielo raso, ¿no? Hecho con la tusa del maíz, con hojas de maíz, pintado o en crudo, las pruebas diferentes, ¿no? Y luego también adoquines peatonales, ¿no? Mezclando una serie de fibras con arcilla. Y esto, bueno, son algunas imágenes del producto. Esto lo pongo como antecedente porque una vez que tuvimos estos dos proyectos, ¿no? Surge la idea de hacer el refugio antártico ecuatoriano, ¿no? Una conversación con el comandante Olmedo eh, para ver qué más se podía hacer con el tablero. Entonces surgió la idea de hacer un módulo de un refugio para la Antártida. En, También lo financió netamente la Universidad Católica, con una contraparte también del INAE en esa época,
eh, para pues, traer a los científicos, hacer las pruebas, ¿no? Y poder tener datos suficientes para poder desarrollar el proyecto, ¿no? En este proyecto, en la primera etapa, estuvo a cargo del arquitecto Alejandro González y, bueno, varios investigadores, Juan Carlos Bamba, Ignacio Teresa, quien habla, Cristi Lozada, Pedro Córdoba y, bueno, algunos estudiantes que colaboraron en este proyecto. Y lo que hicimos básicamente fue uniendo los dos proyectos, tanto el tablero de bambú como las fibras, lo que hicimos fue ampliar el abanico de posibilidades de fibras aislantes. Entonces ya nos fuimos más hacia la sierra o hacia las zonas en donde se sabía que hay fibras que pueden ayudar a contrarrestar pues, el frío y funcionar como material aislante. Entonces, bueno, sí se hizo una ocultación de diferentes tipos de fibras, ¿no? Eh, Revisamos también la cantidad de tonelaje métrico o anual. Y bueno, salieron asimismo algunas otras fibras adicionales que no teníamos anteriormente eh, y que finalmente se pudo unir tanto el proyecto en bambú para la envolvente exterior del refugio y las fibras o residuos agroindustriales como aislamiento térmico para los envolventes interiores. Y así fue como surgió la idea de ir estructurando esta suerte de capa, ¿no? Alrededor de unos materiales que protegían un espacio interno que podría salvarle la vida a alguien en algún momento, estando acá en la Antártida. Aquí vemos el equipo de trabajo, las fibras, hay lufa, abaca, fibra de coco, fibra de banano, eh, maíz, paja de páramo. Bueno, hay algunas. A cada uno también se les hizo este ensayo de poder ver cuál es la orientación de las fibras. E hicimos las primeras pruebas de conductividad térmica con los materiales seleccionados y de esta experimentación, ¿no? Hecha por Pedro Córdoba, eh, finalmente salieron pues, unos materiales naturales que resultaban ser mucho mejores que otros como materiales de aislamiento térmico. Entonces nos fuimos con esos materiales, ¿no? Para desarrollar diferentes probetas, ¿no? También se ensayaron probetas en bambú, ¿no? Porque el bambú era el que iba a estar eh, muy ligado directamente hacia el exterior, a ese frío y esas condiciones ambientales muy críticas acá en la Antártida. Entonces debíamos saber cómo se iba a comportar con antelación el tablero, si es que iba a perder resistencia, si es que se iba a partir, a abrir, frente a la acción del frío. Entonces hicimos varias pruebas, llevamos muestras a congeladores en la universidad. La Facultad Técnica tiene un congelador grande que llega a -8 grados Celsius y allí hicimos pruebas, ¿no? Metimos las muestras, las congelamos, luego se sacaban y se hacían las pruebas de ensayo y se determinó, bueno, que la pérdida de resistencia del tablero de bambú realmente era mínima, no era mayor al 5%. Y también se hicieron pruebas de absorción de agua para las diferentes fibras que iban a conformar parte de ese envolvente y proteger ese espacio interior, ¿no? Se hicieron diferentes muestras en pequeño, y se sacó pues, finalmente una tabla de conductividad térmica, o vatios sobre metros por grados Kelvin, y se determinó que, por ejemplo, la cascarilla de arroz, ¿no? Junto a la fibra de coco y a la paja de páramo, por ejemplo, eran materiales muy buenos, ¿no? Frente a como material térmico, ¿no? Y
casi que comparables con un par de decimales más con el poliestireno, ¿no? Que es el material que se utiliza por excelencia para aislamiento térmico. Entonces, dentro del proceso, ¿no? Estaba en que el primer prototipo se lo fabricaba para llevarlo a un sitio natural, ¿no? En este caso fue el Chimborazo. El equipo de diseño, estábamos divididos en varios equipos, el equipo de diseño pues trabajó en la parte que le correspondía, pensando en situaciones modulares que puedan luego agrandarse y las diferentes combinaciones que podrían llegar a tener estos módulos en caso de implementarse. Finalmente salió el módulo base, ¿no? Que permitía pues, tener cómodamente a 4 personas en su interior para protección, ¿no? Y salvar la vida. Pues la idea era que esto no sea, no es que es un hotel como tal, ni mucho menos, simplemente es un espacio que está protegido del clima extremo externo. Entonces empezaron a fabricar los materiales, ¿no? Los diferentes tableros. En esta primera etapa se pensó en que la mayor parte de componentes deberían ser naturales, ¿no? Entonces la estructura fue de bambú, los tableros externos de bambú, se trabajaron en marcos estructurales, ¿no? Nos ayudó mucho el cuerpo de la Armada, también el equipo operativo de la Armada en esa época, a secar, a prensar, a cortar, ¿no? Los diferentes materiales. Aquí es fibras de abaca siendo prensadas, ¿no? El equipo de trabajo, los chicos, se armaban marcos en madera para armar los paneles, primero los paneles internos, los externos y los intermedios, ¿no? Y resultaban pues, este tipo de paneles originalmente, ¿no? Estos internamente pues tienen combinaciones de, unos tienen paja de páramo, otros tienen cascarilla de arroz, ¿no? Eh, Sin embargo, ya en la práctica, ¿no? Al momento de la construcción del Chimborazo fue bastante difícil, ¿no? El poder armar todos estos elementos, a pesar de que todo estaba prefabricado, las condiciones climáticas, la altura, pues algunos nos pasó factura y fue bastante demorado el proceso, ¿no? Más o menos se tardó alrededor de 13 y 14 días aproximadamente en poder armar este refugio, ¿no? Uno, porque las bases no estaban fabricadas, entonces se armó en sitio también, se consiguió piedra del lugar, se hizo con estos muros de malla y las condiciones pues, realmente bastante similares a las que estamos viviendo en estos momentos aquí en la Antártida. Nieve, mucho viento, ¿no? La diferencia era la altitud. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes del proceso constructivo. Y finalmente se tuvo este primer módulo que actualmente todavía está, ¿no? Sé por buena fuente de que todavía está vivo, digamos así, después ya de tantos años, todavía está en pie. Hay que darle algo de mantenimiento, eso sí. Pero bueno, esa fue nuestra primera experimentación, ¿no? De ver cómo se comportaba. Hicimos algunos análisis térmicos y de conductividad en el interior, en el exterior, y el material pues, se comportaba bastante bien. Es otra vista. Y como era un material, un módulo experimental, entonces no solo probamos con bambú en el externo, sino también hacia la parte externa. Probamos con fibras de abaca que resultaron ser las de mejor comportamiento frente a la humedad. Y luego, dentro del cronograma de actividades, nuestra ingeniera química de esa época, Cristi Lozada, también viajó a la Antártida llevándose muestras de los diferentes paneles y de las diferentes combinaciones que habíamos desarrollado en Guayaquil para poder ser experimentadas allá en Antártida. Entonces, ella hizo pruebas de conductividad térmica y, bueno, trajo algunos resultados
referente a cada uno de los materiales con los que estaba constituido, ¿no? Y luego, mientras acá en el continente se estaba trabajando en el armado. Como la estructura en bambú resultó ser bastante pesada, ¿no? Y sobre todo también un poco complicado de armar. Entonces, en la segunda propuesta se planteó hacerlo en estructura metálica, desarmable, ¿no? Entonces, eran módulos más pequeños, más fáciles de levantar entre dos personas. Las estructuras en bambú del Chimborazo había que levantarla entre 5 o 6 personas. Acá no, acá fue mucho más rápido y el proceso constructivo, ¿no? Exactamente nos duró 5 días. Entonces, ya del armado, ¿no? El proceso de fabricación de pieza por pieza, bueno, fue más tiempo, pero una vez que están todas las piezas prefabricadas, 5 días en el montaje. Los paneles, ¿no? Se cambiaron igual a la madera de borde que tenía, le cambiamos por perfiles metálicos y aquí vemos los paneles ya armados, ¿no? Internamente con los revestimientos naturales que habíamos pensado inicialmente. Los paneles resultaron ser igualmente pesados, ¿no? Entonces, ya en una segunda etapa que dirigió el arquitecto Carlos Andrés Donoso Pulson, eh, financiado también por la Católica y con el apoyo del INAE, el, eh, esta etapa se planteó básicamente poder mejorar las condiciones de trabajabilidad del tablero, sobre todo bajarle el peso y trabajar en los paneles aislantes. Entonces decidimos eh, generar una reingeniería en el tablero, en los paneles aislantes, para reemplazar la cascarilla de arroz, por ejemplo, que era muy pesada, o la paja de páramo, que también resultaba ser bastante pesada, ya estando en bulto, e hicimos unos compartimentos internos, ¿no? Y luego estos se rellenaron con espuma de poliestireno combinado con cascarilla de arroz, ¿no? Y esto pues permitió tener un tablero mucho más ligero, ¿no? Y también tener la precaución de que cualquiera de los materiales naturales que estaban en el anterior modelo de panel vaya a tener algún accidente en la Antártida, se rompa o se fracture y se esparzan las partículas de las fibras naturales por todos lados. Entonces decidimos hacer compacto estos materiales aislantes, aprovechando la ingeniería del poliestireno y combinándolos con esta cascarilla de arroz, ¿no? Aquí vemos algunos de los procesos. Hacíamos bloques grandes como de 1 metro, ¿no? Y luego cortábamos, ¿no? Con unas sierras estas de aserradero eh, para poder cortar y hacer las láminas gruesas que iban a estar dentro del panel aislante. Y aquí ya los paneles armados, adentro el poliuretano con cascarilla de arroz y del otro lado alguno de los tipos de fibra. Este bloque, o sea, este panel, ¿no? Se sintetizó con respecto al anterior de Chimborazo, en donde habían dos paneles básicamente, aparte de la piel de protección. Entonces acá se fusionaron, en vez de dos paneles internos, un solo panel más grueso de 20 centímetros, con una cara en bambú y con la otra cara algún tipo de las fibras que tenemos. Fibra de banano, de coco y de abaca fueron las que finalmente seleccionamos para que sean parte de la experimentación. Estos son los paneles, la estructura del RAE, la cambiamos a una especie como de trineo, eh, y la envolvente también se decidió que sea de bambú. Aquí ya está armado en la planta de comateriales y luego lo llevamos a armar en la Universidad Católica, en donde pasó la prueba del armado y pues, el armado lo hicimos todavía mucho más rápido, en 3 días, con la disminución del peso y la disminución también de cantidad de paneles internos.
Finalmente le pusimos un gorrito para protegerlo del sol. eh, y instalados pues paneles solares para tener energía autónoma en el interior, y unas puertas corredizas, ¿no? Esta es una puerta corrediza, ¿no? Hay otra puerta corrediza aquí abajo también y otra puerta abatible en la parte posterior a este lado, que me permitía tener varios compartimentos. Tener un compartimento de bodega en la parte baja, el módulo habitable y luego también una bodega o módulo habitable en caso de emergencia. Y bueno, y finalmente se trasladó ese segundo prototipo, se lo trasladó muy cerca de la Punta León Dormido, ¿no? Por acá vemos la estación Pedro Vicente Maldonado. Está más o menos de la estación, está a unos 600 metros aproximadamente, ¿no? Eh, y ese fue el sitio decidido para la experimentación. El proceso de montaje, se tuvieron que hacer unas bases de hormigón en el sitio, unos anclajes para evitar los vientos huracanados en la época invernal y con ayuda del personal de la Armada, ¿no? Y del INOCAR, armar todo el refugio allá, ¿no? Este les paso rápido. Y así quedó, ¿no? Montado el refugio. Esto fue en el 2020, ¿no? Por aquí más o menos está, este puntito chiquito que se ve aquí, la estación pues, está por acá, ¿no? Eh, y bueno, y en la tercera etapa, dirigida por Yolanda Poveda, eh, en esta etapa lo que vamos a hacer es básicamente la evaluación del prototipo y plantear mejoras a lo que ya está, ¿no? Finalmente es una experimentación, ¿no? Es un prototipo, hay que ver qué es lo que ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Y ver qué mejoras se le pueden plantear con una sustentación científica respecto a las condicionantes climáticas, a las condicionantes de humedad, ¿no? Y al comportamiento del material ante estas condiciones adversas. El objetivo, pues, es evaluar ese comportamiento térmico, el comportamiento funcional también, que las puertas abran bien, que el interior pues, sea cómodo. Recientemente hicimos una prueba con personal adentro, fue bastante bien. Eh, y la idea es evaluar ese comportamiento, o sea, no solo del material, sino también de su estructura, de su funcionalidad, ¿no? Y de su practicidad también. Eh, Dentro de esos objetivos específicos para este nuevo proyecto, que recién empezó hace menos de un mes, ¿no? Y en este nuevo proyecto, básicamente se deben definir los parámetros y los métodos para la evaluación de este comportamiento, que es básicamente lo que estoy haciendo en este momento aquí en la Antártida. Evaluar las afectaciones, ¿no? Funcionales, térmicas, estructurales y de sostenibilidad del prototipo y determinar cómo en qué grado estas afectaciones han incidido en la capacidad de brindar refugio a los usuarios durante el periodo designado. Si bien por afuera hay un desgaste previsto, ¿no? Relacionado con la estética del tablero, ¿no? Por dentro, recuerden que esta es solo la capa externa, por dentro están los paneles aislantes y adicionalmente tiene un forro impermeable, ¿no? Entre esta piel externa que ustedes ven y el módulo que está adentro, ¿no? Entonces hay una barrera de vapor, ¿no? Que ayuda a que los paneles internos se encuentren en este momento en perfecto estado, ¿no? No hay ningún daño después de 3 años, no hay decoloración, y se encuentran pues bastante bien, ¿no? Otro de los objetivos es realizar los ajustes necesarios en el diseño, ¿no? Y sus componentes para implementar esos cambios y esas mejoras, ¿no? Y finalmente difundir científicamente los resultados, productos de esta evaluación, ¿no? Determinar la huella de carbono y los ajustes de diseño propios del prototipo.
Y también dentro de esa justificación, bueno, es la presencia académica y del Ecuador en la Antártida, ¿no? Contar con un refugio de emergencia para los equipos que están en el sitio, ¿no? Generar pues, pruebas de ecomateriales en condiciones extremas, como las que hemos visto, ¿no? Eh, y pensar que en la utilización de este tipo de materiales lo que estamos haciendo es disminuir la huella ecológica, ¿no? del hombre en esta reserva natural. Eh, y por lo tanto contribuir, ¿no? A mitigar las causas del cambio climático en las futuras generaciones. Este es un resumen de algunas de las fotos que recientemente pues, he incorporado y de las cosas que estoy haciendo, ¿no? Más o menos estoy muy cerca de aquí de la península antártica. Por aquí están casi todas las estaciones científicas. Hay otras en otras partes del continente, pero la estación científica se encuentra aquí, ¿no? En un grupo de islas, ¿no? Y dentro de ese grupo de islas, las islas Shetland del Sur, está la isla Greenwich, y dentro de la Greenwich está la estación Maldonado, y también en otro extremo está la estación chilena, estación Prat. Y más o menos el periplo es llegar a Punta Arenas, desde Guayaquil, Punta Arenas, de Punta Arenas tomar un vuelo con un jumbo de estos aviones militares. Este es de la Armada Uruguaya. Internamente es militar, o sea, no hay lujos, no hay nada, no es militar. Llegar a aeropuerto en Fildes, ¿no? En Bahía Fildes, que es otra estación chilena, y de allí ir en barco, zarpar en alguno de los barcos que estén disponibles dentro del Tratado Antártico, que colaboran con el Ecuador, y llevarnos hasta la orilla al frente de la estación Maldonado. Como no hay un muelle de atraco, hay que bajar en bote de goma, y más o menos esta es la sensación. Aquí se escucha el audio, ¿no? De ahí bajamos del bote que nos lleva hasta al frente, y en botes de goma pues, nos llevan hasta la orilla. Junto con otros científicos, ¿no? Que también están haciendo diferentes trabajos en la Antártida, investigando de todo tipo relacionados con el pH del agua, el microbiota, CO2, una serie de temas que solo los menciono porque no soy experto en eso, ni nada por el estilo. Lo mío es la arquitectura y los materiales. Bueno, y así hasta ahora, ¿no? Así es como llegamos al principio, estaba así, estamos en verano antártico, ¿no? Aparentemente el clima es mucho más benigno, pero de un día a otro puede llegar a cambiar a esto, ¿no? Y con vientos muy fuertes, con agua, con lluvia, hielo, y esto es lo que ha estado soportando el refugio por 3 años. Claro, los paneles, un par de paneles están averiados, bueno, se esperaba eso, las condiciones realmente son críticas, en invierno pues se cubre todo, prácticamente. Después de esa primera ventisca que tuvimos, quedó así, ¿no? Después hubo otra, ¿no? Y después otra, y después otra. Y realmente no ha habido verano aquí prácticamente. Hay muy pocos días de los que he estado por aquí. Llegué el 9, entre el 9 y el 10, ¿no? de enero. Y muy pocos días no ha habido sol realmente. La mayor parte del tiempo han sido condiciones muy críticas. Otro punto de vista de la cámara, por otro lado. Claro, dentro de la estación científica que se ve acá al fondo,
aunque no se siente el frío para nada, pero cuando sale y se encuentra con este clima, pues es bastante al menos uno que de la costa, ya menos 1 grado, menos 2 grados, y una sensación térmica de menos 8, de menos 10, los borones que se colocaron en el momento pues han funcionado bastante bien. Y bueno, y por ahí al fondo vemos el león dormido y en pequeñito está el refugio. Hemos hecho pruebas de lecturas básicamente de temperatura, tanto externas como internas del refugio, eh, en días cálidos, en otros no tan cálidos, ¿no? Fotografías termales también que se han tomado para poder determinar dónde están las fugas térmicas internas del refugio, ¿no? Esta es una imagen interna, ¿no? Aquí están funcionando todavía los paneles solares, ¿no? La mitad está funcionando. Internamente está muy bien, no ha pasado absolutamente nada. Se ha comportado muy bien. Y esta es otra imagen de otro día en donde se podía caminar, ¿no? Sin problema. Y bueno, creo que eso es lo que tengo que contarles. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, esta ha Gracias. sido la intervención del arquitecto Robinson Vega Jaramillo. Queremos darle las gracias. Se ha presentado esta noche una interesante exposición y conferencia sobre el Refugio Antártico Ecuatoriano, que es un proyecto desarrollado desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil a través del sistema de investigación que propone la utilización de fibras naturales. En realidad es un tema muy interesante para, para la utilización en refugios de emergencia. Y realmente nosotros consideramos muy interesante, queremos darle nuestro saludo cordial en los Estados Unidos al doctor Leandro Rodríguez Valverde. Él es el director del Centro Regional de Sismología para América del Sur, que nos acompaña esta noche. También allá en Lima, el doctor Ismael Saavedra Valdivieso, es un científico también peruano que lo hemos invitado a compartir en esta noche, y así también distinguidos arquitectos y profesionales interesados en este tema pero muy interesante en cuanto concierne a un estudio a profundidad del uso de estas fibras que realmente en el sector de la agroindustria, ahí hablamos de la provincia del Oro, son desperdiciadas, porque aquí tenemos gran cantidad de estos materiales y también la gran necesidad de hacer viviendas económicas y también que sean sustentables, sean sostenibles a los cambios de temperatura, que es lo que esta noche el arquitecto Robinson nos ha explicado detenidamente. Le consultamos a los miembros de este panel, este auditorio. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta para el arquitecto? Una A ver, el pregunta al doctor arquitecto. Ismael Saavedra, continúe usted. Así como hay, digamos, el estrés de altas temperaturas, me imagino que también en la zona de Antártida hay el estrés de bajas temperaturas. ¿Cuál es el promedio de temperatura máxima y mínima que puede tener esas zonas? Y otra cosa es si ustedes han hecho unas mediciones de granulometría para ver el grado de fragilidad que puede generar el estrés de bajas temperaturas. Bueno, sí, a ver, como no estamos en el centro de la Antártida, estamos como que al borde, entonces como las temperaturas más críticas aquí se han registrado entre -8 y -10, ¿no? Eh, en estas zonas es donde está la mayor cantidad de bases, ¿no? Internacionales, ¿no? Hay varias. Y es como que en la franja donde más se mueven por ubicación, o sea, por como es logística, está cerca, más cerca de Chile.
Hay otras bases que están más cerca del continente, ¿no? Pero nosotros estamos en esta zona en donde las condiciones más críticas serían -10, ¿no? Entre -8 y -10. Y las más cálidas, ¿no? Está alrededor de entre 4, 5, a veces hasta 6 grados. En cuanto a la granulometría, en algún momento llevamos una muestra de suelo de aquí para ser analizada en los laboratorios de la universidad, pero era más que nada para poder determinar el tipo de suelo donde íbamos a sentar el refugio. Y si era un suelo que contenía una buena cantidad de materia orgánica, especialmente proveniente de algas, que pueden ser arrastradas por el viento, ¿no? O por las especies marinas. Pero no, el tipo de suelo era, digamos, un poco bastante esponjoso, sobre todo en la superficie, en los primeros 20 centímetros más o menos, ¿no? Y luego de eso, debajo de eso, pues ya un material bastante pedregoso. Eh, y por eso tuvimos que hacer unas bases, ¿no? Enterrándolas un poco en hormigón para hacer que el refugio se mantuviera en su lugar sin que pueda ser desplazado por alguna otra fuerza. ¿Alguien más desea alguna otra pregunta? No sé si me permite una pequeñita, ingeniero López. Eh, al- Sí, al- me gustaría hacer algunas preguntas, si es posible. una preguntita es sobre la medida del pH del suelo, por ejemplo, ¿cuánto está más o menos en promedio? ¿Hay alguna medida del Bueno, pH? ¿O la acidez? o sea, sí, tengo entendido que sí. De hecho, eso hacen algunos científicos. No soy experto en ese tipo de datos, la verdad. No tengo ese dato en este momento, ¿no? Pero se lo podría compartir, preguntarle a los colegas que están por aquí y le paso el dato a través de don Félix. Bien, ¿alguien más, por favor? Sí, por favor. Encienda su cámara, tenga la bondad. Perdón, Encienda la cámara. ya, no está prendida. Sí, sí, Está está prendida, encendido. Muchas gracias. está prendida. Eh, le comento que estoy muy emocionado porque el tema es de mucho interés para mí. Dediqué 50, 60 años de mi vida, pero siempre con el tema madera. Tengo un material enorme que veo que hay interés en eso del agua, se lo voy a mandar al capitán Julián para que el capitán lo irrigue como complemento. Yo veo que ustedes están muy bien documentados. Muchas Eh, gracias. Sin embargo, no sobra tener material. Preguntaba lo siguiente, ustedes con la Junta del Acuerdo de Cartagena no han tenido contacto, no digo nombrar nada de eso. Ustedes pertenecen a esto y por tanto pienso que debería haber una colaboración mutua. Ellos ya hicieron enormes estudios. En el año 86, a ver si logro que vea algún certificado de la Universidad Nacional, la ANDI, que es la Asociación de Universidades, y la Junta de Gobierno de Cartagena, un seminario Perspectiva de la Madre en la Construcción, que fue el único internacional que se ha hecho por lo menos en nuestro país. Pero bueno, en lo que estamos, el tiempo calculado de ustedes en aquella prueba, en ese cubículo, ese módulo que ustedes hicieron, compaginó con los daños y la estructura que vimos al final con las borrascas estas tremendas. ¿Era lo estimado o quedaron cortos o algo se portó mejor de lo que pensaban? No, de hecho, se ha comportado mejor de lo que pensábamos. Si bien estaba previsto de que la cara externa se deteriore, ¿no? O sea, realmente pensábamos que íbamos a encontrar completamente despedazado.
pero no, o sea, está en pie, todavía está en relativamente buen estado. Digo relativamente porque si hay una afectación en cuanto a la humedad, obviamente hay una humedad muy intensa allí. Los registros de humedad de estos días han sido prácticamente el 99% de humedad, eh, y el material prácticamente pasa metido en agua. Aparte de la nieve que recibe, ¿no? La temperatura, hay unas partes del el tablero que han querido como que abrirse un poco, ¿no? Pero después de 3 años realmente, o sea, es todavía admirable que esté en pie, Los realmente. procesos de tratamiento de la materia prima, llamémoslo así, o sea, el Sí, aplanado, finalmente el aplanado, me pareció que era en prensas pequeñas, eh, para el, para el testeo tamaños pequeños de muestras eran y pequeños, pero ya, qué tanta presión ejercían. Por ejemplo, comparado con un laminado de contrachapado de madera, que es 33.000 libras o algo así. Entonces, se pone a pensar que tal vez el comportamiento con materias manejadas de esa manera, claro, en tierra, no va a ser allá, de pronto sea mejor. Por eso hablaba de la, de la colaboración, ¿no es cierto? De las fábricas incluso privadas, que los ensayos permitieran usar las prensas para los 240, 150, 3 metros, 150, 240, 120, en fin, las medidas esas claro. modulares ya establecidas. Bueno, me ponía a pensar que en los incendios, mantener ustedes allá gas carbónico, polvo químico, demás. El agua es el mejor extintor del mundo. No existe otro mejor. Agua. Y si tiene agua con agua penetrante, un poco mejor. ¿Por qué? Usted lo sabe, pero simplemente es por mencionarlo. Si usted tiene un incendio electrónico, pues enseguida le pone CO2. El CO2 lo que hace es que le produce un choque térmico que le va a dañar los equipos. Si usted le hace perdón, el polvo químico, muy seguramente los oxidan y para limpiarlo después va a ser un problema. El agua no es sino que lo mojó, lo apagó y lo puso a secar, a escurrir, le da un tiempo suficiente y él seca, porque seca. De pronto buscar la forma, pues, claro que sería muy costoso mantener los extinguidores de agua líquida, se descongelan de pronto muy rápido. Entonces, se me ocurrió primero y después la experiencia, pero le digo, estoy muy emocionado, me hay tantas cosas que te haría un chorrero de preguntas cómo hacerlo, pero echamos a chifladura a ver qué suena. Eh, de la capacidad de las prensas, la Bueno, junta de con cultura que respecto a trae. la capacidad, con respecto a la capacidad de la prensa, tenemos una prensa de 300 toneladas para hacer los tableros de 1,20 por 2,40. Con lo que ustedes están Y trabajando, sí, 30 ajá, toneladas, 300. Sí. creo que es suficiente, está bien. Pero es que la veo como todavía ya en proceso, ya en uso, las veo como plandeadas, no completamente planas, y se puede lograr. Claro, claro, es por el tipo de material. Nosotros no cepillamos la superficie Y del notaba bambú. que los tamaños eran cortos, o sea, pequeños. Entonces, entre más pequeños, más clavos, más tornillos, más cosas que conducen óxido, conducen Claro, sí, calor, es uno de los etc. temas que tenemos que evaluar ahora, ¿no? O sea, cuál ha sido ese comportamiento que ha tenido. Obviamente tiene problemas, ¿no? Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para llevar pues un buen reporte y tomar acción sobre eso. El módulo de muestra está habitado.
No, no está habitado, pero hemos hecho algunas pruebas de Porque vi que tenía habitabilidad escritorio, lámpara, estando teléfono. hay. Me pregunto si Claro. al haber personas adentro con su temperatura, no sé, de alguna manera influye, varía un poco la cosa. Claro, sí. Sí, sí, ya hemos hecho ese tipo de pruebas y hay una variación hasta el momento, a priori, del exterior con el interior de aproximadamente entre 8 y 10 grados. No, no más, más. Qué bárbaro. Mucha temperatura muy... Entonces, recientemente eso lo hicimos en una hora, ¿no? Una hora con 5 personas adentro. Entonces la temperatura subió bastante rápido por el calor corporal, ¿no? Entonces ya a esa temperatura ya uno no se muere. El que se ha Pero soportado con estas guayas precisamente para resistir los vientos, eh, no le quita, me imagino que es para poderlo movilizar más rápido, fácilmente, o que los esquí, soltar unos tornillos y llevarla a otra parte, desplazarla a otra parte. sí, No, sí, no, no ancladas, no ancladas. la idea, la idea era de que cuando se traía para acá, como se traía desarmado, no se sabía si iba a haber nieve, ¿no? En el trayecto hasta llevarlo al sitio. Entonces le adaptamos una suerte de esquí al refugio en caso de que haya que movilizarlo de esa manera, ¿no? Arrastrado a través de la nieve por estas patitas que tienen, ¿no? Arquitecto, arquitecto, le vamos a dar el paso, le Muchas vamos a gracias, no les quito más tiempo, tranquilo. arquitecto, le damos paso allá en los Tengo Estados una Unidos. literatura muy buena y a la disposición Muchas sobre gracias, claro, don el tema Rodrigo. madera. Ok, Entre Muchas muchas otras gracias. gracias. cosas, entre otras cosas no soy doctor, pero sí soy profesor de las tres facultades de arquitectura en el tema madera. O sea, yo le doy madera a los Perfecto. arquitectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Allá le vamos a dar el paso ya en los Estados Unidos al doctor Leandro Rodríguez Valverde, como le indicaba el director del Centro de Sismología para América del Sur. Y cuando hablamos de Antártida, en la zona donde están ubicadas, la fundación es un punto de encuentro de tres placas tectónicas, que hay una actividad Así es. sísmica ya en esa zona y por supuesto la presencia de sismos también es frecuente. Pero aquí lo tenemos al doctor Leandro Rodríguez para saludarlo en esta noche y hacerle la consulta pertinente al arquitecto Robinson Vega. Saludos, doctor. Gracias, mi amor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, arquitecto. En primer Buenas lugar, para noches. felicitarlo por el trabajo. Creo que las Muchas gracias. contribuciones científicas hay que apreciarlas, especialmente de nuestros países. Yo me interesaría saber el costo más o menos de este trabajo. Le pregunto esto porque en Perú, por ejemplo, en la zona de Puno, la zona del sur, viendo ya un elemento aplicado de este trabajo, hay un problema de friaje, que es el fenómeno que más nos afecta. Mata gente y todos los años es una cosa que se repite, no se aprende, se donan una serie de cosas para la gente que vive allá. Y yo pienso, digo, lo que estaba viendo al ver su exposición, hacer una tipo de estas tipo de viviendas, tal vez no tan sofisticadas como las que se han hecho para la Antártida, pero sí que podría ser una solución para poder combatir el friaje que está ahí, ¿no? ¿Usted qué piensa? Sí, precisamente de eso se trata. O sea, al final de esta investigación lo que queremos es socializar el tablero y sus componentes aislantes, ¿no? Para que puedan ser utilizados en cualquier latitud, realmente. Y que pueda servir para diferentes tipos de climas, o sea, no solo el tropical, o sea, no solo la guadúa en la parte tropical, sino también en climas extremos, ¿no? Y por supuesto, el comportamiento de aislamiento térmico que tiene en combinación con otro tipo de fibras es realmente fantástico. O sea, nos ha dejado, a nosotros mismos nos ha dejado bastante sorprendidos en cuanto a los resultados que estamos viendo. El costo que se,
han, digamos, ha costado, mejor dicho, todo este trabajo. ¿Cuánto es ese prototipo que ustedes han hecho? ¿Cuál es el costo que más o menos ha Bueno, llevado? Sí. claro, el prototipo tiene una serie de costes que si ya lo hablamos en fabricación en serie, pues ya no se dan, ¿no? Pero hace unos 3 años atrás, más o menos hicimos un cálculo del prototipo anterior, ¿no? Y más o menos estaba alrededor como de unos 20.000, más o menos, $20.000. Pero ya con los nuevos ajustes que se hicieron para el último modelo que se envió al Chimborazo, perdón, acá a la Antártida, ya bajó su costo, ¿no? Entonces, estábamos más o menos alrededor de unos 12.000, 13.000 dólares. Eh, pero o sea, claro, acá es todo exagerado, ¿no? O sea, son paneles muy, muy gruesos, la estructura, la logística de moverlo, ¿no? Hay una serie de costes que elevan el costo del refugio como tal, ¿no? Pero ya pensando en una posible industria, por ejemplo, ¿no? De este tipo de paneles, seguramente eh, bajarán esos costos, ¿no? No le tengo ahorita uno real, ¿no? Porque es netamente investigación todavía, pero el objetivo de todo esto es poder llegar finalmente a la comercialización de alguno de estos productos. Claro, porque evidentemente en el caso que le he mencionado no necesitamos tanta sofisticación, porque el clima no es Así pues es. como la Antártida, ¿no? Pero de hecho que ayudaría un montón. Me gustaría en el futuro conversar con usted, arquitecto, sobre un proyecto para ese tipo. Felicitaciones nuevamente por el trabajo. Encantado. Gracias. Listo, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Estamos ya entrando en la parte final de nuestro programa. Realmente es un gusto y un honor poder compartir en esta noche con tan distinguidos panelistas que componen este importante espacio de transmisión virtual y particularmente a nuestro expositor, el arquitecto Robinson Vega Jaramillo, que nos acompaña en esta noche. En realidad, pues para nosotros es de mucho honor compartir con un profesional de nuestra tierra que está haciendo una gran labor de investigación y más que todo, felicitar a todo ese equipo de profesionales que trabajan en el tema de investigación, porque realmente de eso se trata. Nuestros centros de formación superior, los centros de educación superior tienen un compromiso de enfrentar grandes retos de cambio climático, por ejemplo, grandes retos del tema de sísmico de nuestras comunidades, de nuestras zonas, de nuestras regiones. Es decir, hay mucho por investigar y también las universidades nuestras deben trabajar justamente en ese ámbito y apoyar el emprendimiento de los profesionales como el arquitecto Robinson Vega, que incursiona en esta área de la investigación para demostrar, para comprobar y al final del camino para poder plantear una alternativa que a lo mejor muy próximo podamos tenerlo también dentro de las construcciones económicas resistentes, sostenibles en el tiempo. Yo quiero darle las gracias a ustedes por acompañarnos. Tengo la plena seguridad que quedaron algunos temas por compartir. Estoy seguro que el trabajo que desarrollan allá en ese continente antártico realmente es grande, muy grande realmente, y espero que tengan los mejores resultados. Por nuestra parte, queremos darle las gracias por compartir este programa. Es el primero de este año. Vamos a seguir trabajando en estos temas tan interesantes que la comunidad, la ciencia y la tecnología deben saber. Y más que todo, pues a usted, arquitecto, dejarles en sus últimas palabras para poder expresar realmente ese gran compromiso que tiene la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, su equipo de investigadores, en continuar trabajando en el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, don Félix. Es un orgullo para mí ser parte de este equipo de investigación, ser parte de la Universidad Católica y poder estar a la vanguardia de la investigación en cuanto a caña guadúa y materiales eh, naturales, ¿no? Que se dan en nuestro territorio. Creo que el aporte de la universidad es fundamental para poder generar precisamente esos nuevos materiales que
muy probablemente sean los que en un futuro muy cercano sean los que empiecen a dominar nuestro medio. Correcto, correcto, arquitecto, porque en nuestras zonas, como la que usted conoce, acá en la provincia del Oro, en el sur del Ecuador, el tema, digamos, hay bastante fibras gratas, lo que usted acaba Así de es, sí. mencionar esta noche, que lamentablemente van a los grandes depósitos de basura, porque sencillamente no hay un estudio, ahora usted lo está presentando, y realmente deberíamos aprovechar todos esos grandes cantidades de material desechable, que no debería ser así, sino bien deberíamos utilizarlo en la composición de obras, como el caso que estamos esta noche tratando para hacer vivienda de interés social. Bien, Así es, sí. nos De hecho, veremos. mucho del material que se usó para los tableros de banano es hecho con el pedúnculo de la, de la planta, ¿no? Lo fui a ver en la provincia del Oro, ahí por las afueras de Machala. Mire, qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces, hay que trabajar. Nosotros motivamos a la comunidad, motivamos a nuestros estudiantes, motivamos a los profesionales, a las autoridades de nuestras universidades y, por supuesto, a las autoridades provinciales a invertir en gran parte de los recursos públicos, gran parte de los recursos que poseemos en la investigación, en el desarrollo y el conocimiento de nuevas tecnologías para enfrentar el futuro realmente que a veces es incierto, pero los que estudiamos y los que sabemos podemos decirlo con toda seguridad que este es uno de ellos. Este es un trabajo de investigación porque a futuro lo tengamos en primera línea justamente para poderlo aplicar. Será hasta el próximo viernes. Allá nuestra gratitud al doctor Leandro Rodríguez por su apoyo al CERESIS, que es el Centro Regional de Sismología, que nos auspicia también acá a la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica, capítulo Loro, que la presidimos, a todo ese conjunto de instituciones que semana a semana se unen para hacer más grande nuestro programa. Gracias, arquitecto Robinson, gracias a todos, un abrazo y será Muchas hasta el gracias. próximo día viernes. Hasta pronto. Gracias por la oportunidad. Me Gracias a gustó usted. mucho, estoy muy emocionado. Gracias, gracias.